Listo. Pues hoy vamos a hablar sobre la lección 4 de nuestro curso, La Nación Elegida. Vamos a hablar sobre la caída de Jericó, un evento grande, un evento que muestra el poderío de Dios y también cómo Dios está con su pueblo y no la abandona. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy con una oración. Oremos. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe, el único y verdadero Dios. Amén. Les voy a animar que activemos nuestros micrófonos solamente cuando sea el momento de la participación. ¿Sale? Mostremos respeto, llegando preparados para nuestra clase, mostremos respeto siendo puntuales, mostremos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y también mostremos respeto en el grupo de WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, bendiciones. Estamos por comenzar nuestro curso. Una asignación extra, donde por cierto estaba mal una cita de Éxodo 17, no existen versículos 18 a 25, habrá que hacer esta corrección a la guía que se hizo. Se había dejado una pregunta para nuestra lección hoy, con la cual comenzamos. Esta pregunta es, ¿quién era Josué? El ayudante de Moisés. La mano derecha de Moisés. La mano derecha de Moisés. En Éxodo 17, versículos 8 a 9, ¿qué nos dice sobre Moisés? ¿Quién era? ¿Qué papel desempeñaba? La escritura nos habla de que él guiaba al ejército en la batalla. Él era el jefe del ejército. En Éxodo 24, versículo 13 y capítulo 33, 11, esa ya me la respondieron hace un momento. ¿Qué papel desempeñaba? ¿Ayudante de quién era? De Moisés. Muy bien, de Moisés. Números, capítulo 13 y capítulo 16. ¿Qué nos dice de Moisés, de Josué, perdón? Fue de los 12 que mandó Moisés a reconocer la tierra prometida. Él era uno de ellos. Muy bien. Era de los dos que estaban de acuerdo, ¿verdad? De los dos que decían que era el momento, porque habían visto que con el poder de Dios iban a lograr su cometido, ¿verdad? Y era un estratega militar también. ¿Recuerdan de qué tribu viene Josué y cuál era su nombre anterior? ¿A dónde? ¿A Santos Herminio tiene la mano levantada? Ya no estoy muy seguro. Yo creo que es de la tribu de... ¿verdad? ¿De quién, perdón? ¿Se cortó? De la tribu de Benjamín. No estoy seguro. Benjamín. Era de la tribu de Efraín. Y el nombre de Josué antes de... El nombre de Josué antes de ser llamado para ser ayudante de Moisés era... Era Oseas.
Oseas. Muy bien. ¿Quién sabe o recuerda qué es lo que quiere decir Josué? Josué. Pastor. Dígame. Josué en hebreo es Jehová salva. Josué quiere decir Ujú. Josué salva. Jehová salva. Jehová salva, sí. Muy bien. Y en el Nuevo Testamento tenemos su nombre se encuentra en un paralelo, ¿verdad? Con el personaje más importante de la historia, Jesús. Vienen de la misma raíz y tienen el mismo significado. Sí. Hablamos que era uno de los espías. En Números 27, 15 a 23, ¿qué nos dice sobre Josué en ese capítulo? Números 27. Buenas noches, Luis Armando Rugama se reporta. Dios me lo bendiga. Buenas noches, Luis Armando, bienvenido. Disculpe la tardanza, que está mala la internet aquí. La lluvia. No se preocupe, lo comprendo, lo entiendo bastante bien. Ahorita vamos a ver en qué momento me da mi descanso el internet de aquí de la casa a su casa. Okay. Buenas noches. Así que, muy bien. Buenas noches. Josué. En ese capítulo, perdón. No, díganos, profe. En el capítulo 27 nos habla de que Josué fue nombrado sucesor de Moisés. De Moisés. Moisés. Sucesor Muy bien. de- Y en Josué capítulo 5, perdón, versículos 13 al 15, pues nos dice que él era el comandante que el comandante del ejército del Señor fue y habló con Josué fuera de Jericó. Aquí un punto especial, cuando habla que es el comandante del ejército del Señor, ¿de quién creen que está hablando? Está hablando del Señor mismo. Dios mismo está hablando ahí con Josué. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario, alguna duda? ¿Hay alguna duda? Levantamos la manita. Bienvenido, Javier. Qué bueno que pudo conectarse. Sí, pastor, gracias. Un gusto verle. Entonces ya tenemos los precedentes, ¿verdad? De quién es Josué, quién lo escogió, de dónde viene y qué tareas desempeña. Ahora vamos a pasar a la parte de considerar. Recordamos que en esa sección de considerar hacemos un repaso de la historia, recordando personajes, recordando lugares y eventos, ¿ok? Y también objetos. Les Bájale animo de volumen que voy a nuevo que hablar, papá. para que tengamos apagado el micrófono y nada más lo activamos cuando vayamos a hablar para que sea más clarito, porque luego el internet no da. Javier Navarrete, veo que tiene la mano levantada. Sí, pastor, las palabras de considerar, pues, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Los hijos de Israel, Josué, Dios, el rey de Jericó, los varones de guerra, o los sacerdotes, porque pusieron 7 sacerdotes. También estaba Rad, la ramera, su familia, su papá, su mamá, los espías, la gente de Jericó, por supuesto, ¿verdad? ¿verdad? Sí. El pueblo de Israel, ¿verdad? Formado por pues, hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Pues, sí. Hasta ahí, pastor. Ok. Hernán Sí, Gómez,
Adelante, dígame. Sí, son los mismos que dijo aquí el hermano pastor. Tengo los mismos. Ok, Lo único bueno, que no le muy escuché bien. fue los jóvenes y los hijos. Sí, bueno, hizo una mención rápida de ellos cuando habló Ah, sí, sobre el la pueblo. familia. Y la familia. Ujú. Ok, muy bien. Vemos que los personajes de esta historia son los hijos de Israel, los habitantes de Jericó. Faltó uno mencionar ahí, el rey de Jericó, los guerreros Ah, israelitas sí, y señor. los 7 sacerdotes y el pueblo. Ujú. Muy bien. ¿Y Nun también ya le ha Vamos con la nombrado él siguiente. ahí? No, no estaba mencionado por ahí. Sí, Ok, faltaba Nun entonces. pasamos a... Sí, muy bien, pasamos a ¿Cuáles la son los siguiente. objetos? Ah, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Vamos a dar la oportunidad a los hermanos que no han podido contestar. Si desean levantar la mano aquellos que no han contestado para dar respuesta a esto. Ana María Morales. Y buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, los sujetos de la historia: la bocina, el cuerno del carnero, los muros de la ciudad, el arca de Jehová, el campamento, el fuego, la plata, el oro, los utensilios de bronce y hierro. También nombra ahí bueyes, ovejas, asnos. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Esos son los objetos. Vemos que hay una gran variedad y eso nos va a ayudar a entender cómo son lo que pasa con toda esa ciudad que es totalmente destruida. Luis Armando, dígame. Y la trompeta, el arca de la alianza. Uh-huh. Sí, Muy más o bien. menos. Las trompetas, muy bien. ¿Se han dado cuenta que en este capítulo 6 se menciona mucho el número 7? Sí. Las trompetas, los 7 sacerdotes, las 7 vueltas, los 7 días. Luis Armando, ¿tiene algún comentario más? ¿No? Vemos este número 7 mucho representado porque también en esta sección Dios está mostrando a su pueblo que Él está con ellos, que deben de tener confianza. Y esto es a través de esta simbología de los números, del 7. Recordamos que 7 es el número de Dios, 7 fueron los días de la creación. Y ahora vemos que en estos 7 días Dios va a realizar un milagro grande. La ciudad de Jericó va a ser entregada a los hijos de Israel, no por espada ni lanza israelita, sino por el poder de ¿quién? De Dios. De Dios. Aquí podemos ver un mapa aproximado del lugar donde se encontraba Jericó. Más adelante me parece que llega a ser parte de la tribu de Benjamín en este territorio, si no mal recuerdo. Lo voy a checar para dar bien el dato. También, la siguiente pregunta es, ¿cuándo ocurre esta historia? Vamos a dar chance a quienes no han contestado, si desean levantar la mano, para decirnos cuándo ocurre esta historia. Janet Romero. Buenas noches, sí, pastor. Bueno, según dice la Buenas noches. historia narrada, dice después de la muerte de Moisés. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuántos años antes de Cristo vivió Moisés? Luis Armando. No lo escuché. 500 años antes de Cristo. 1500 años. Sí, Muy bien. es que, 1500 años antes de Cristo. sí. Ok, está bien, no se preocupe. A continuación les voy a mostrar algo que nos va a ayudar a ver cuándo ocurrió bien esta historia. Vemos aquí una línea de tiempo que es basada en una jarra de bronce del tiempo de Jericó.
La jarra está datada en el 1500, 1400 años antes de Cristo. Luis Armando, ¿hay algo que quiera comentar? Veo su mano levantada. Que se quedó levantada ahí, pero está bueno la... Ok. Sí, Yo la bajo, perdón. Ok. Vemos en esta línea de tiempo, expresada en esta jarra de Jericó, una fecha temprana al Éxodo. Vemos el nacimiento de Moisés en el 1526. La esclavitud en Egipto en el 1500 antes de Cristo. Nacimiento de Josué en 1486. Y ahí continúa en esa misma parte de la jarra, continúa lo que es la esclavitud en Egipto. 1446, los 40 años de vagar por el desierto. Es la parte del Éxodo en el tiempo de Egipto, de la salida de Egipto, perdón. Eventos de Josué están marcados aquí en el 1400 antes de Cristo, 1406. Aquí ya hablamos sobre la muerte de Moisés y el comienzo de la conquista de la tierra prometida. Y la jarra nos da más datos. En el 1376 ocurre lo que es la muerte de Josué. Y en el 1300 antes de Cristo se habla sobre los tiempos de los jueces. Alrededor del 1375-1050. Si desean tomar una foto de esto, si no, yo les mando una foto más tarde al grupo para que todos lo tengamos. Aquí es una posible cronología. Vemos que... Por favor, pastor. ¿Perdón? Sí, que por favor la foto, pastor, de la cronología que estamos viendo. Sí, yo se las mando. Esto nos va a ayudar Gracias. a entender un poco el contexto de la historia y los tiempos. No hay una fecha exacta que sea al 100%, pero nos ayuda a entender. Vemos que la esclavitud, con la línea que teníamos del tiempo, entra, ¿verdad? En el 1500 antes de Cristo, y eso incluye el comienzo de la vida de Moisés, en su nacimiento y su tiempo como príncipe de Egipto y parte de su educación en este lugar. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda o algún comentario? Perdón, pastor. Y por favor nos manda la manito también con los años. De hecho, si me dan un segundo, se las mando de una vez. Está buena la Nada más observación. permítanme. Y la mano, pastor, Sí, también con los tiempos. Y la mano con los tiempos. Ok, se las mando ahorita de una vez. Nada más déjenme la encuentro. Ok, pastor, gracias. No me tardo nada. Les acabo de mandar el video de la mano con los 5 dedos. Es Abraham, Moisés, David, los profetas y este es Jesús. Cada uno está en espera a Jesús y son 1500, bueno, 2000, 1500, 1000, 500 y Cristo. ¿Ok? Y la foto de esto se las mando después cuando concluyamos la clase. ¿Está bien? Ok, pastor, gracias. De nada. Ok, bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuál es el problema en nuestra historia? La conquista de Jericó. La entrada a Jericó. Ese es el problema, ¿verdad? La entrada a Jericó, la conquista de la tierra prometida. ¿Por qué era un problema? Era una ciudad muy amurallada, bien segura. Muy bien. Muy bien. Luis Armando. Sí, dice en la historia que tenía 7 metros de ancho por 9 de alto. Era gruesa, bastante fuerte. Y también Bastante tenía fuerte, un buen ¿verdad? ejército el rey de Jericó. Entonces, y luchadores pues también, pero como ahí era la fuerza de Dios la que estaba luchando, entonces no había por dónde darle. Tenían que salir vencidos. Y los vencedores eran Josué ¿Sí? y sus soldados. Pues. Buenas noches. Así es. Muy bien. Ese era el problema, ¿verdad?
¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Vamos a tratar de contar la historia de una manera rápida y sencilla. ¿Quién dice yo? Levante la manita. Javier Navarrete. Sí, pastor. Pues es la toma de Jericó. Obviamente las indicaciones de Dios a Josué, las vueltas a la muralla, el sonido de los cuernos, los gritos que les dijo que hicieran, la conquista de Jericó, las indicaciones cuando entraran a la ciudad, la indicación también de rescatar a Rad, a su familia, también la indicación de qué se tenía que tomar y qué no se podía tomar, y pues de acabar con todos los habitantes de Jericó. Muy bien, esos son todos los eventos, ¿verdad? Ahora vamos a darles forma de historia para la narración. Piensen en que cuando llegamos a este punto de considerar y hablar sobre los eventos o contar la historia, piensen en como si se lo contaran a su hijo. Eso, por lo menos a mí me ayuda bastante a conocer la historia y hacerlo de una manera sencilla y directa. Así que, ¿quién quiere intentar contarlo en sus palabras, en una historia? Perdón, esta historia que acabamos de leer y que estamos llevando en nuestra lección hoy. Muy bien, Javier Navarrete, gracias por compartirnos todo esto. Ahora, ¿alguien más quiere participar? Ok, bueno, entonces lo voy a hacer yo. ¿Está bien? El pueblo de Israel llegó a Jericó y Josué recibió la indicación de que marchara por 7 días alrededor de la ciudad. En este marchar iban a ir el pueblo, los hombres de guerra, el arca del pacto y los sacerdotes. Y los sacerdotes iban a tocar la trompeta durante estos días. En el último día iban a hacer gran escándalo. E iban a tocar la trompeta y entonces al hacer esto, los muros de Jericó cayeron. Dios había dado especificaciones cuando fueran a tomar la ciudad. Esto era que destruyeran todo. Todo iba a ser destruido, a excepción de el oro y la plata, porque iban a ser dedicados para el templo del Señor. Así de sencillo. Podemos manejarlo así. Esto es cuestión de práctica, nos va a ayudar bastante. De hecho, si alguno de ustedes está sirviendo en sus iglesias como maestro de escuela bíblica, este es un buen repaso y una buena herramienta para enseñar a los pequeñitos y a los adolescentes las historias y pues principalmente, ¿verdad? Tenerlas uno bien cimentadas, conocerlas bien. Ok, vamos a pasar a la siguiente. A la pregunta 7. ¿Se resolvió el problema? Y si se resolvió, ¿cómo fue? Levantamos la mano para participar. Alexander Montilla. Buenas noches, pastor. Perdón hoy por Buenas noches. De la reunión. Dios nos los bendiga a todos. Sí, claro. Igualmente. Pues, para mí sí, pues sí, se resuelve el problema porque la misión de Dios era que Josué con el pueblo de Israel pues tomar a Jericó y plantarse en Jericó. Muy bien. ¿Qué más?
no vamos a llamar problema, sino un pendiente que tenían. Ajá. Se terminó con toda la idolatría que había en el pueblo de Jericó. Muy bien. Muy bien. Luis Armando Rugama. Sí, el problema se resuelve porque fue destruido toda la muralla, el Señor destruyó todo, se hizo lo que se iba a hacer, exterminar todo, pues porque el Señor había mandado a exterminar, se recuperó la familia de Rahab y se llevaron todas las cosas que Dios había dicho que se llevaran y las que se iban a destruir se destruyeron. Entonces el pueblo de Israel ya sale venciendo la primera vez al pasar el río Jordán, porque ya había vencido antes a las otras tribus que lo atacaron anterior, recién saliendo de Egipto. Pero ahora sí ya se había resuelto el problema de Jericó, porque había vencido el Señor. Así es, y ese es el punto importante. Había vencido el Señor. El pueblo de Israel escuchó el mandato del Señor y el Señor obró. ¿Ok? Mauricio. Veo que tiene la mano levantada, pero tiene el micrófono apagado. ¿Hay algo que desea compartir? Ahora sí. Creo Adelante. creo que sí se solucionó el problema porque a la vez el pueblo obedeció a Josué, el cual dio las instrucciones de gritar y gritar y meter bulla hasta que los muros cayeron. O sea, a la vez también obedecieron el mandato de Dios a través de Josué. Así que el problema se solucionó. Así es. Hubo una solución y la solución la dio Dios. El pueblo solamente siguió las instrucciones que Dios le dio y justamente vemos, solamente hubo uno que no la siguió, pero ese es el capítulo siguiente, el hombre llamado Acán, que toma lo que es el anatema o lo maldito, y por eso causa que el pueblo de Israel también sufra una derrota más adelante, pero tiene sus consecuencias. Cuando Dios dice no hagas esto, es no lo hagas, no deja las cosas a medias tintas, y Acán sufre por esto. Pero muy bien, también una parte importante es que es salvada Rahab, ¿verdad? O Rahab. Esta promesa es cumplida y más adelante vemos que tanto ella como Ruth entran en la genealogía de Jesús. Dos mujeres gentiles entran en cuanto a la familia de la cual vendría el Señor. La semana pasada alguien preguntó, y lo vi después en el chat, que si era en nuestra historia cuando se hablaba y se comenzaba a hablar, sobre el ingreso de los gentiles a la promesa de la salvación. La promesa de la salvación está desde antes, está desde Génesis 3:15, cuando dice que va a enviar un salvador de la simiente de la mujer. En ese momento todavía no existe Israel como tal, como pueblo. Y lo vemos afirmado en Abraham, cuando Dios le dice que hará de su nación tan grande como las estrellas que hay en el cielo. Y que que vendría a nacer de su descendencia, hablando del Salvador, haría benditas a todas las naciones. La salvación a los gentiles no es algo nuevo o algo que se les haya ocurrido en el Nuevo Testamento, es un hecho que Dios tenía contemplado desde que decidió mandar un Salvador. Y damos gloria a ello. Y hago mención de esto por la cuestión de la promesa cumplida a Rahab. ¿Ok? ¿Algún comentario? Ok, entonces pasamos a AVE Publicidad. Dios le bendiga, buenas noches. Le escucho. Buenas noches. No, el comentario es el recordatorio nuestro de que cuando Dios envía juicio, el que le crea a él y cree en su promesa es salvo. Porque Rahab creyó y hay una promesa en Hechos, capítulo 16, 31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero no ocurre de una manera automática, sino que cuando uno cree
y el poder de Dios, Dios tiene misericordia, la familia de uno pues también puede hacer que entre en ese remanente, en esa cola. Sí, y un punto importante ahí es que la salvación es personal. Yo no puedo creer para que mi hermano sea salvo y llegue a creer. Él tiene que escuchar el evangelio y Dios tiene que obrar en su corazón. En ese sentido, la salvación es personal. Sí, es cierto, Cristo murió por todos, pero no todos se benefician. Solamente aquel que cree. ¿Ok? Muy bien. Gracias por el comentario. Vamos a continuar. Consolidar. ¿De qué se trata esta historia? Otra oportunidad para contar la historia en sus palabras. Voy a dar oportunidad que levanten la mano y quien desee participar, adelante. Hernán Gómez. Sí, pastor. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, pastor. La entrega de Jericó por Jehová a Josué. La sujeción del pueblo de Israel a seguir todo lo que le ha hecho Jehová para poder tumbar el muro. Y la protección de Rad y la ramera por haber protegido a los enviados, a los espías. Según eso eran espías, ¿no? Que estaban investigando cómo era ese pueblo. Sí. Y sí, creo que está ahí, pastor. Muy bien. Lo podríamos resumir aún más, ¿verdad? Sí, señor. ¿Alguien quiere intentar resumirlo un poquito más? Javier Navarrete. Con el poder de Dios, Josué y el pueblo de Israel vencen a Jericó. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere intentar? ¿Yanet Romero? Sí, yo escribí de qué trata la historia, de la victoria de Israel sobre la ciudad de Jericó, que era una ciudad de idolatría. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Yanet Romero? ¿Levantó de nuevo la mano? Ok. Ok, ¿alguien más quiere compartir? Hay uno que a mí se me ocurre en este momento, es Dios cumple su promesa a su pueblo y a Rahab. Así de sencillo. Dios cumple la promesa de dar la victoria y también la promesa de que se le había hecho a esta mujer de ser salva. Muy bien, muy buenos ejemplos. Muchas gracias por compartirlo. ¿Hay alguien que quiera compartir uno más o pasamos al siguiente? El liderazgo de Josué bajo la dependencia de Dios, encontrando la victoria para su pueblo. Muy bien. Muy bien, muy bien hecho. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Vale? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Que hay un solo Dios, Jehová. A no ser idólatra. A no ser idólatra. Muy bien. ¿Tai de Telles? Y obediente. A no ser idólatra y ser obediente, Y obediente a Dios. Siempre. Depender de Dios siempre. Muy bien. Muy bien. Aunque en esta parte estamos viendo lo que es qué pecado me enseña a confesar. Taide, vi que tenía usted levantada la mano. Bueno, sí, buenas noches. Buenas noches. Pues esta historia me enseña la obediencia al Señor, porque obviamente que a veces uno ve los obstáculos y como dice la historia que esta ciudad tenía los muros pues muy, muy gruesos, ¿no? Entonces ellos obedecieron al Señor independientemente de los obstáculos, de lo que se pudo haber presentado. Y a veces, muchas veces nosotros en los obstáculos creemos que no va a obrar el Señor, ¿no? Pero la obediencia al Señor siempre debe de ser
pues ciega, sin poner obstáculos. Eso lo veo yo, ¿no? Así La es. obediencia al Señor. La obediencia, y también en esa obediencia, pues el pecado es dudar, ¿verdad? Dudamos del poder de Dios, no confiamos plenamente. Escuchamos estos grandes milagros y otras cosas que ha hecho Dios y dudamos. Hay una parte importante en esta historia y en esta forma en que estamos viendo las cosas. Hay que hacer y entender bien entre una separación entre dudar, o mejor dicho, entre confiar y retar a Dios. ¿Ok? Porque a veces caemos también en ese extremo. Manejamos el confiar en Dios como retarlo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando queremos que Dios haga nuestros caprichos y no entendemos que se hace la voluntad del Señor sobre todo. Aquí Josué y el pueblo pusieron su vida y su victoria en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, yo se los voy a dar. En nuestras vidas podemos confiar plenamente en el Señor. Claro, Dios nos anima a que confiemos, pero debemos de tener cuidado de no retarlo, de no caer en ese otro extremo. ¿Está bien? ¿Algún otro comentario? Pastor, pero ¿cómo sería eso? O Dígame. sea, ¿cómo sería eso de retarlo? O sea, ¿cómo estaríamos cayendo en eso? ¿De qué manera? Dígame un ejemplo. El primer ejemplo, vamos a citar un ejemplo bíblico y un ejemplo del mundo, ¿ok? El primer ejemplo bíblico, Jesús en lo alto del templo y el diablo diciendo, lánzate porque escrito está, a sus ángeles enviará para guardarte que no tropieces en tus caminos. Y Jesús le dice, también escrito está, no retarás o no tentarás al Señor tu Dios. La otra parte en el ejemplo mundano es cuando, supongamos, yo sé que estoy enfermo, tengo diabetes, es un ejemplo. Sé que tengo que llevar cierto tratamiento. Sé que tengo que cuidar mi alimentación e inyectarme insulina para poder sobrevivir. Pero caigo en decir, yo sé que Dios me ama y si me ama me tiene que curar. Voy a dejar el medicamento y la dieta y cuidarme. Dios me ama y me tiene que curar porque confío en Él. Notamos ahí una media verdad. Sí confías, pero te das cuenta que estás retando. Estás diciendo, Señor, ven y cúrame. Haz lo que yo quiero. Cuando el Señor también trabaja a través de los medios que tenemos a nuestro alrededor. En este caso, en el ejemplo del enfermo, a los médicos les da la sabiduría. Y al final, no importa qué tan sabio o qué tan estudiado sea un doctor, al final se hace la voluntad de Dios, no la del hombre. Caemos en ese sentido en retar. Cuando no distinguimos en una confianza plena del Señor, y esta es una parte importante, aprendemos a distinguir la confianza plena en el Señor y el retar cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad. Esa es la confianza plena. ¿Por qué? Porque sabemos que la confianza de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros. Nunca nos va a dar nada que nos lastime, ni para nuestro mal, siempre va a ser para nuestro bien. ¿Le ayudó eso? Perfecto, pastor. Porque gracias. si no podemos extenderlo más, pero nos llevaría otra hora. Okay. No, está muy bien, pastor. ¿Abre publicidad? Gracias. De nada, Taire. Si hay alguna otra duda en cuanto al tema, con toda confianza un mensaje. ¿Abre publicidad? ¿Algún comentario? No, si era redundar un poco en ejemplos recientes con el coronavirus. Muchos pastores retaron y dijeron que no, que ellos confiaban en Dios y no tenían que tomar ninguna disposición. Y ya tienen la hierba altísima. Entonces, hay otro pastor ahí en las redes que públicamente llevó una serpiente al culto. Dijo que la palabra dice que Dios le dio poder a uno para hollar serpiente y la serpiente lo mordió en público y cayó muerto. O sea que están bien atinados los ejemplos, terminando con la frase de que nosotros creemos fielmente que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra, aunque no la entendamos. Exacto. Y hay una parte en cuanto a ese actuar en especial con la pandemia de este año.
que yo lo he estado leyendo y lo he estado aplicando bastante en mis meditaciones. Viene de Proverbios 14:16. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. El hecho de que tomemos precauciones y nos cuidemos no quiere decir que no confiemos en Dios, sino que en amor voy a cuidarme para no contagiar a otros. En amor voy a entender la disposición o el cuidado de Dios en mi vida. Javier, dígame. Sí, pastor, pues era referente a la pregunta 2. Creo que en lo personal, pues tengo que ver más personal qué pecado me enseña a confesar esta historia. Obviamente debe de ser, para mí es más individual, ¿no? Porque ahí me está mostrando, pues dónde estoy pecando. Es como usted lo dijo, la ley, ¿no? Ahí vemos la ley. Sí. ¿Qué estoy pecando? Pues a veces, usted lo dijo, de tantas maravillas que hemos leído en la Biblia y las historias, pues a veces confiamos más en nuestras fuerzas y en nuestras habilidades supuestamente como humanos, que en vez de confiar en Dios. Y ese es un pecado tremendo. Confiar más en mí que confiar en Dios. O sea, le estoy quitando pues el lugar que merece Dios en mi vida, realmente. Así es. Muy bien. ¿Hay detalles? ¿Taide tiene el micrófono apagado? Sí, bueno, sí, nada más, también eso que dice el hermano Javier, eso es como idolatría, lo iba a mencionar hace un rato. Muchas veces la idolatría se trata de que ocupa nuestra vida otra cosa diferente a Dios. O sea, muchas veces cuando trabajamos como que estamos más metidos en el trabajo y no dedicamos tiempo a Dios, entonces todo lo que hacemos primero antes que Dios o le ponemos más atención, pues ese es un pecado de idolatría que muchas veces caemos, ¿no? En lo personal. O sea, muchas veces le damos más tiempo a otra cosa que a quien se lo merece, ¿no? Y eso también es un pecado de idolatría. A veces queremos buscar ídolos hechos de piedra, de yeso, de cristal, de madera, pero el principal ídolo está en nuestro corazón, ¿verdad? Así es. El primer ídolo a tirar es el ego, el yo. El yo soy más importante, no. El primer lugar lo debe tener Dios. Y en lo personal, lo aplico a mí, yo debo de estar en el último lugar porque el siguiente después de Dios lo lleva a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo más cercano? Mi esposa, mis hijos y a los que sirvo. ¿Ok? Mauricio. Sí, pastor, quería hacer una consulta. Específicamente, ¿qué significa idolatría? ¿Cuándo se le quita la... Sí. Vamos a ver directamente a la RAE. Práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Eso de ídolo lo deja muy vago, es a cualquier cosa, ¿ok? Sea algo del cielo, de la tierra o bajo la tierra. Amor o admiración excesivos que se sienten por una cosa. En este caso, hablamos de la idolatría en este punto, cuando cualquier cosa toma el lugar de Dios, cuando en lugar de confiar a Dios o pedir a Dios, se pide a otras cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo mucha fe en esta hoja. Y es un ejemplo, no necesito de Dios. Con esta hoja me voy a ir al cielo. Estoy siendo idólatra. Estoy quitando el lugar que debe de tener Dios en mi corazón y lo estoy poniendo en esta hoja. Y lo más probable es que sea un carbón más en el infierno con todo y hoja, porque mi fe no está en el lugar correcto. Idolatría es quitar la atención o quitar el corazón o quitar del primer lugar en mi vida a Dios, en el sentido como lo estamos viendo nosotros. ¿Ok? Pastor, o sea, es como poner ¿Sí le ayudó? cualquier cosa delante de Dios, antes que Dios. Así es.
Así No es es, y como lo necesariamente la mencionaba hace un idolatría momento, del... Claro. ¿perdón? ¿La idolatría de qué? No, sí, es que pensaba yo que la idolatría era cuando adoraban a las imágenes. Eso nomás. No, Sí, No sé la idolatría está en también todo. es No la escuché, ya, perdón. es cualquier Sí, cosa que se es anteponga a cualquier Dios. cosa. Así, exacto. Ya, Sea ok, me un quedó santo, clarísimo. sea una estatua, sea una virgen, sea la hoja, sea mi propia Un, hi- persona, mi ego. un hijo, un hermano. Ujú. Ok, Cuando se ahí antepone está todo ante claro. Dios, esa es idolatría. Lo mencionaba hace un Ya, momento, no tenemos que buscar ídolos fuera, construyéndonos algo de estatua, de yeso, de cristal. Esos sí son ídolos, pero el principal ídolo a vencer es uno mismo, El yo. ok, el yo, el ego, porque listo. decimos, yo merezco esto, yo estoy bien, yo no me equivoco y yo siempre tengo la razón. Ujú, Dios me tiene que eso dar a es. mí porque soy bien buena persona. ¿Ok? Muy bien. Ok, ¿Algún otro listo. comentario? Muy bien. Gracias, Alexander. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos con la miel del Evangelio. Ya escuchamos la ley. Ahora vamos a escuchar dónde vemos el amor de Dios en esta historia. Levantamos la manita para participar. Carlos. En su promesa, en la promesa de Dios, vemos el amor. Muy bien, en la promesa de Dios vemos el amor. No los deja a la deriva, ¿verdad? Sino que cumple. Alexander Montilla. Pues sí, en la promesa, el cumplimiento o sea, lo que cumple Dios al pueblo de Israel y también en la mujer que le ayuda a sacar de ahí de Jericó, ¿cómo es que se llama? Ya me se me olvidó el nombre. Raab. Eso, que la trae, la une al pueblo de Israel con toda su familia. Muy bien. Hernán Gómez. Sí, pastor, vemos el amor de Dios aquí, que el pueblo de Israel se sujetó a su palabra y la cumplió. Entonces nos podemos dar cuenta que si nosotros nos sujetamos a Él y cumplimos, tratamos de cumplir fielmente su palabra y sus preceptos y mandamientos, Él siempre va a estar con la mano extendida. Aunque nosotros nos hagamos a un lado, Él siempre va a estar pendiente de nosotros con su mano, esperando que nosotros le invoquemos. Muy bien. Taide. Pues el amor de Dios para mí está en las promesas que cumple primeramente con su pueblo y con Raab. O sea, las promesas de Dios siempre son fieles y siempre las cumple. Así es. En su tiempo, en su sabiduría y en sus formas, ¿verdad? Taide, veo que tiene levantada la mano aún. ¿Hay algo? No, Ok. ya está eso. Ok. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, a ver, publicidades. También en seguir con Josué, igual como lo hizo con Moisés. No tenía ningún contrato ni obligación Dios, pero muestra misericordia. Y es algo que debemos de entender aquellos que hemos sido llamados a servir. Estamos en la posición que estamos por la gracia de Dios. Él es el que nos pone en ese lugar y Él es el que nos capacita para esta obra. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Entonces pasamos a la pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Janet Romero? Me enseña a pedirle más confianza
porque a veces nos falta confianza en las promesas que Él tiene para nosotros. A obedecer a pesar de las situaciones, aunque parezcan adversas, porque de pronto en la historia vemos que sin armas, sin muchas armas y con solo los gritos que fuera a pegar el pueblo se iban a derrumbar semejantes muros. A veces vemos imposible esas cosas en la posición de hombre, pero Dios tenía su milagro ahí, y a veces nosotros en las situaciones que nos pasan no tenemos esa confianza, decimos, eso es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, entonces confiar en que Dios todo lo puede. Así es. A confiar en Dios plenamente. ¿Alguien más? Ok. Vemos que Dios, pues, a pesar de que... Dígame. Sandra, adelante. Pastor, puedo opinar aquí también en cuestión de lo que me enseña Dios a pedir. Es el que vengan los obstáculos que muchas veces se me han presentado, ¿verdad? Situaciones muy difíciles, y es donde yo he tenido y debo de confiar en que por más grande que sea la situación o el obstáculo que se me está presentando, yo debo de dejar que Dios obre, porque detrás de ese obstáculo o de esa situación, sé que Dios da la victoria, pero necesitamos confiar, tener fe y ser obedientes también. Así es. Y es la manera en que Así es. podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, y es la manera en que podemos ir creciendo. Lo digo por mí. Muy bien, gracias por compartir. Sí, podemos ver que el pecado en el mundo es grande y las consecuencias son increíblemente grandes para nosotros. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. La gracia de Dios es más grande que todo el pecado y que toda circunstancia, y en su gracia estamos y a Él pertenecemos y confiamos en Él. Amén. Es una parte que nos enseña aquí Dios a pedir y hacer. En especial a pedir es: Señor, dame más fe, Señor. Al igual que el padre del joven endemoniado que le llevaron a Jesús, decir: Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. He creído, pero aún batallo, ayúdame. Eso es algo que podemos pedir. Ahora, ¿qué queremos hacer en gratitud? Confiar plenamente. Amén. Y amar y servir al Señor siguiendo su palabra. ¿Ok? ¿Algo más para agregar? Ok, entonces pasamos a la siguiente. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? O dicho de otra manera, ¿con quién compartirían ustedes esta historia? Pensando en un público en especial, con una necesidad en especial. No es necesario decir nombres, no es necesario traer personas reales, sino simplemente un ejemplo. ¿Con quién? ¿Quién dice yo? ¿Santos Herminio? Aprovechando que lo tengo en primer lugar en la lista de la cámara. Sí, gracias. Yo pienso que aquí podría ser un buen ejemplo para compartir con el ejército de un país o la policía o autoridades de un país. Sería algo especial para compartirlo con ellos. Toda autoridad es puesta por Dios y Dios va a estar con ellos, ¿verdad? Siempre y cuando sigan la voluntad de Dios. Muy bien. Muy bien, muy buen ejemplo. Hernán Gómez. Sí, pastor, ¿me escuchan? Aquí. Adelante. Pues yo digo, pastor, o creo que sería una buena oportunidad de hablar acerca de esta historia, sería nuestra misma iglesia, que muchas veces me pasó a mí que nos dice nuestro pastor que
vamos a ser cabeza o liderazgo de algún grupo y decimos, no, pero es que no, yo no estoy preparado, no estoy listo, pero realmente si nuestro pastor o algún líder sobre nuestra cabeza nos habla de esto es porque de pronto ya tenemos el mandato directo del Señor y entonces dudamos de que podamos hacerlo. Me pasó a mí y pues yo le doy la gloria y la honra a Dios porque tengo un buen grupo y me ha ido muy bien y nos ha ido muy bien a todos y he avanzado harto en nuestra iglesia. Muy bien, gloria a Dios por eso, porque sigue capacitando gente y sigue poniendo en los corazones de ellos la obra para la gloria de Dios. Hay detalles. Así es. Bueno, pastor, hay sí hay mucha gente que no cree en las historias de la Biblia como reales. Nos pasó a nosotros, fuimos un grupo de hermanos a una cárcel y les empezamos a hablar a las gentes, nos pasaron al pabellón donde supuestamente estaban pues las gentes más necesitadas para la autoridad de ahí. Nos dijeron, esta gente de aquí lo necesita más, y les empezamos a hablar y no creían, y especialmente en esa historia de Josué que les dijo un hermano, no lo creían ellos, no lo creían, y empezaron a escuchar la historia en boca del hermano y como él la contó, y en ese momento todos se quedaban viendo y decían, pues es sorprendente todo lo que hizo Dios con este ejército, ¿no? Pero no, pues es que Dios trata con la gente buena, no con nosotros. Y hay mucha gente así que piensa que Dios ya no los puede ayudar porque se sienten ellos muy, muy malos, porque han hecho cosas, pues también han pecado demasiado, ¿no? Pero todos les dijimos ahí, pues todos hemos hecho cosas, nosotros todavía estamos en proceso, ¿no? O sea, nosotros no somos buenos. Y hay mucha gente, yo pienso que hay que hablarles de las historias de la Biblia, porque hay mucha gente que piensa que no merecen el amor de Dios. Así es. Sí, en esta historia encontramos a alguien que probablemente la gente pensaría que no merece el amor de Dios, ¿verdad? La misma Rahab. ¿Qué profesión tenía? Prostituta. Era una ramera, una prostituta. Una prostituta, sí. Dios tuvo misericordia para con ella. Sí, hay mucha gente que batalla con, no vamos a decir entender, sino conocer el amor de Dios. ¿Por qué? Porque sus vidas han sido bien feas. Han cometido pecado tras pecado, y ahí, como bien dice, es recordarles que también nosotros somos pecadores y que Dios nos ama. Recordar que para Dios todos somos ovejas perdidas que necesitan volverse al Señor, necesitan arrepentirse para tener vida. Javier Navarrete. Bueno, primero lo compartiría en la mesa con mi familia, la historia. Después, pues lo compartiría con los jóvenes y niños a la iglesia donde asisto. Ok, muy bien. Muy bien. Un buen público, la familia, por los retos que puede haber, ¿verdad? Las circunstancias de cierta, lo digo en especial, en particular, pensando en mi familia, sobre las dificultades de estar encerrado o de estar enfermo. Ver que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. En cuanto a los niños, para mostrarles la grandeza de su Dios, ¿verdad? Que Sí. puede haber maldad en el mundo, puede haber gente violenta, gente que no cree, pero el poder y la honra es solo para Dios. Y a Él pertenece todo. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más que agregar, Javier? No, pastor, pues, está bien. Ok, entonces pasamos a la siguiente. A temas importantes. ¿Por qué tanta violencia?
A veces la gente escucha las historias de la Biblia y dice, ay, qué feo, ¿cómo les fue, verdad? Vemos que, y así me dices que tu Dios es un Dios de amor. Mira cómo en el caso de Jericó destruyó la ciudad y mataron a todos. ¿Por qué tanta violencia? ¿Es acaso esto genocidio? Vamos a pensar en la siguiente pregunta en esta parte. Ya el pueblo de Dios se va a establecer en la tierra prometida. Pero a veces Dios manda a ejecutar a todos, mujeres, niños y animales. ¿Por qué tanta violencia? ¿Dios es genocida? ¿Cuál es el propósito de esto? Primero, vamos a entender que Dios no es un Dios genocida, que Dios no es un Dios violento. Para esto vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 3. Si alguien me ayuda a buscarlo en su Biblia y leerlo para todos, se lo agradeceré. ¿Cuál es el versículo? Versículo 3 del capítulo 12. ¿Qué libro? Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 3. 12, versículo 3. 12:3. Génesis 12:3. Muy bien, si lo tiene, adelante. Adelante, a ver publicidad. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los Génesis, padres. Génesis. Ese es Éxodo. Ah, perdón. Gloria a Dios. Un libro atrás. Abre publicidad, adelante. Gloria a Dios. Mi alma adora la gloria de Cristo. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué notamos en este versículo? ¿Dios odia a las familias de la tierra? No, las bendice siempre. ¿Qué promete? Las bendice, ¿verdad? Es para siempre. Ajá. Dios promete bendecir a todos los pueblos del mundo por medio de la familia de Abraham, en especial por medio de Jesús. Hay ejemplos de extranjeros que compartieron la promesa, como lo vimos en nuestra historia de hoy, con Rahab, con Ruth, con Naamán el egipcio, que es limpiado de la lepra. Vemos estos ejemplos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Cuando pasan estos eventos, no es porque Dios sea malo. Es muy común que hoy en día, cuando las cosas van mal, la gente le eche la culpa a Dios y a la iglesia. Digan, es que la iglesia es mala porque me pasó esto. Es que la iglesia es mala porque no enseñó así bien. Es que Dios es malo porque no me va bien. Es interesante que la gente culpa a Dios cuando le va mal, pero no lo culpa cuando va bien. Porque si lo vas a culpar cuando va mal, pues cúlpalo también cuando te va bien, ¿no? Para hacer un balance justo. No podemos o no es justo decir que Dios es malo. ¿Por qué? Porque Dios ha dado oportunidad sobre oportunidad para que se arrepientan. Nosotros somos un buen ejemplo de la misericordia de Dios. Algunos de nosotros, ¿dónde estaríamos si Dios no nos hubiera alcanzado? ¿Me escuchan? Ok. ¿Me escuchan? Eso fue impactante. Ahí está. ¿Perdón? Perdón, de nuevo problemas con la red. Se fue a descansar. Fui por mi vaso de agua. Por su... No, y nosotros aquí hablando mal, pastor. No se preocupen. Lo bueno que llegué a tiempo. Sí, no nos alcanzamos a zafar. Para enterarme. No,
Simplemente decíamos mejor dicho, pensemos por un momento en dónde estaríamos cada uno de nosotros si la misericordia y la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado. Estaríamos muertos Dios, espiritualmente. Tal vez hasta físicamente algunos. También. Sin ¿Está bien, esperanza. Navarrete? Sin Pastor, esperanza. casi no se escucha. ¿Está bien? Pastor, ¿No me escuchan? casi no. No sé si mis demás hermanos lo escuchen bien, pero yo casi no lo escucho. Sí, lo escuchamos bien y a usted también, mi hermano Navarrete. 5. Ok. Llamo un 5. Bueno, entonces esta vez no soy yo. Ah, ok. No, y ya no se vaya, pastor, porque luego nos asustamos. Bueno, ¿por qué se asustan? No se preocupe. Ok. Vemos esto. Dios es misericordioso y clemente, es compasivo. Dios fue y es paciente. Dios les dio siglos de gracia a estos pueblos para poder arrepentirse. Por ejemplo, Dios no destruyó a los amorreos en los días de Abraham, unos 500 años después de los días de Josué. Ya para los días del Éxodo, la iniquidad de los cananeos se había vuelto tan perversa, inmoralidad sexual, bestialismo, sacrificio humano, idolatría, a tal grado que la tierra fue contaminada y la tierra vomitó a sus moradores. Esta es una cita de Levítico, capítulo 18, versículos 24 a 25. También un lugar donde vemos la misericordia de Dios y la paciencia es en el diluvio. Cuando tengan oportunidad, hagan cuentas de cuántos años tardó Noé, o si lo saben ahora, respóndalo. ¿Cuántos años tardó Noé en construir el arca? Y la escritura 150. nos dice que mientras... Muy bien. Y la escritura nos dice que mientras construía el arca, él seguía predicando. Fueron 150 años de predicar, de hacer profecía, anunciando la palabra de Dios. Y aún así la gente no creyó. ¿Fue paciente Dios con ellos o no? Sí, bastante. Sí, fue paciente. Bastante, ¿verdad? O sea, La nadie podría escritura nos decir que dice no que tuvo Dios... tiempo. Sí, y esa es la cuestión con nosotros y con toda la humanidad. Todos tienen tiempo para todo menos para lo importante, ¿verdad? Tenemos tiempo se tiene tiempo para las parrandas, para la fiesta, para el partido de fútbol, para la desvelada el sábado en la noche, para las comilonas, pero no se tiene tiempo para Dios. A veces yo platico con los miembros de mi congregación en cuanto a qué tan fácil es perder el tiempo para Dios. ¿Alguno de ustedes tiene Facebook en su celular? Sí, claro. Sí, Me señor. imagino que la mayoría, ¿verdad? Sí, señor. Sí. ¿Cuánto tiempo perdemos en él? Mucho. Como un Mucho ejemplo. tiempo. A veces vemos la Biblia y digo, tengo que hacer mi devoción de 10 minutos o de 15 minutos. Y hasta mido el tiempo. Mi devoción de hoy. Son 15 minutos, híjole, no creo poder, tengo muchas cosas que hacer. Mejor me voy a sentar esos 10 minutos y me voy a descansar en el sofá y voy a ver mi Facebook. Cuando terminas de verlo te das cuenta que pasaron 2 horas. Y no tenía tiempo. Y no tenía tiempo. Y eso es solo un ejemplo, por decir. Hay muchas cosas, las cuales quitan el tiempo y las cuales no dan prioridad a lo importante que es Dios y la vida espiritual de cada uno. ¿Okay? Los afanes diarios, pastor. Así es. Janet Romero. Sí, pastor. En cuanto a la pregunta que está en el tema, ¿por qué tanta violencia? O sea, Dios dio su tiempo de arrepentimiento y todo, pero al final destruía, ¿cierto? Quemaba pueblos enteros, eliminaba pueblos enteros. Así hay veces que yo también me hago esa pregunta, ¿por qué está bien, tenían su desobediencia, pero, o sea,
la forma, o sea, ¿por qué quemaba los pueblos completos? Sí tengo yo también esa inquietud. La forma era para evitar más contaminación. En este caso, si los israelitas, no se preocupe, William, bienvenido. En este caso, los israelitas estaban por entrar a una tierra y la gente de aquí era perversa. Tristemente, y lo vemos hoy en día, cuando un creyente se junta con alguien que anda en malos pasos, ¿cómo termina el creyente? Perdido. Cayendo. También, perdido también. Cayendo, perdido. Si eso pasa, iba a pasar igual con los israelitas. Cuando Dios manda esta violencia, esta destrucción, de nuevo, no es porque no sea misericordioso ni quiera que haya tal violencia, sino simplemente porque tuvieron su oportunidad y ha sido tanta la maldad que es mejor arrancarla de raíz. Pensemos en el cáncer. Si tienes un tumor cancerígeno dentro de ti, el doctor no va a quitar un pedacito y va a dejar lo demás por compasión. Si lo deja más, ese tumor va a volver a crecer y se va a hacer más peligroso. Es lo mismo con estas situaciones. Pero de nuevo aquí, Dios es misericordioso para con ellos. Dios no mandó el juicio inmediatamente. Aquí, en la cita que les leía, veíamos que pudieron haber sido destruidos estos pueblos 500 años antes con Abraham, pero Dios no lo hizo. Les dio y tuvo compasión. Y eso nos lleva a lo siguiente. Dios fue justo. ¿Por qué? Porque Dios también juzgó al pueblo de Israel por su persistente pecado, por su persistente infidelidad. El libro de los jueces es un buen ejemplo de cómo Dios los juzgó. Dicen que el pueblo se apartó y se volvió idólatra, y entonces el pueblo clamó a Dios y les envió a un libertador, y este libertador los liberó y volvieron a Jehová. Y estando con Jehová, siguieron a otros dioses, y vemos que es un círculo. De hecho, ese es el tema del libro de Jueces. El pueblo se volvió infiel. Y lo vemos también en las deportaciones, en el cautiverio, en Ezequiel 14:13, vemos cómo el mismo pueblo de Dios sufre por las consecuencias del pecado. ¿Ok? Y hay que tener muy presente, no hay que olvidar que Dios es misericordioso. Hay que ver todo el panorama. A veces nos centramos o nos enfocamos solamente en esta sección de la violencia. Pero hay que verlo todo, hay que ver que la mano de Dios ha guiado y ha ayudado a caer y a crecer en cuanto a los reinos, en cuanto a los gobiernos. Y todo esto que vemos tiene un solo propósito, el propósito de preparar la tierra para la llegada del Salvador. Para que la salvación eterna de los judíos llegue, al igual que la salvación eterna, a los gentiles. Recordemos que ahorita están tomando la tierra prometida, y en esta tierra, ¿quién va a caminar en 1500 años? Jesús. Jesús. Muy bien. También una parte que debemos de recordar es lo que nos dice la Escritura, que Dios es misericordioso. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepientan y que vivan. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Habe publicidad? Gloria a Dios. Yo creo que usted dio en el clavo cuando combinó la parte de la misericordia de Dios con la justicia de Dios. A veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Y Dios, en su infinito saber, la mente de nosotros ni siquiera arranca. Yo quiero que usted me permita leer un versículo que está en el capítulo 2 de Romanos, versículo 5. Y dice, adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muy bien, sí, vemos.
que lo que recibimos en un sentido es lo que sembramos, ¿verdad? En este caso, el no arrepentirse se recibe lo que conlleva el no arrepentirse. Lo hablábamos hace unos días sobre cuando la gente dice que cómo Dios me va a juzgar si Dios es puro amor, Dios es puro amor, no castiga a nadie, no lleva a nadie al infierno. Y alguien contestó, sí, Dios no te lleva al infierno, te lleva en tus actos. Y eso es lo que pasa aquí, Dios está siendo paciente. Recuerde que Dios había traído a Abraham y a sus descendientes a esta tierra unos siglos antes, en el caso de Jericó, donde había invocado el nombre de Dios. Los habitantes de la tierra habían escuchado sobre el Dios verdadero, no era un Dios desconocido para ellos, y estaban completamente conscientes de los hechos milagrosos y poderosos que él había hecho para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, para llevarlos al río Jordán y permitir que cruzaran el río cuando estaba inundado. Temían el poder de Dios y aún así se negaron a acudir a él para la salvación, y en lugar de eso adoraron sus ídolos falsos. Dios ahora estaba condenando y castigando a la gente que había tenido muchas oportunidades para arrepentirse, pero se negaron a hacerlo. Recuerde cómo Dios destruyó al faraón de corazón duro en Egipto y a su ejército porque se negaron a arrepentirse. ¿Santo Herminio? Sí, es que la gente de Jericó era totalmente idólatra y pagana. Eran perversos. Le dieron la espalda a Dios, y Dios lo que hizo fue ayudar a estar con los que estaban con él, ¿verdad? Que en este caso era Israel, comandado por Josué. Eso fue lo que Dios hizo, pues. Estar con el que estaba con él, así como el versículo que usted nos dio, ¿verdad? El versículo que al que nos bendijere los voy a bendecir, y a los que maldijere los voy a maldecir. O sea, ahí se mira el amor de Dios también, porque Dios dejó las cosas bien claras. Entonces nosotros no debemos de perdernos para tener el favor de él, ¿verdad? Así es. Sí, no debemos apartarnos del Señor, y una parte importante que vemos aquí como un paralelo, o la otra parte de la moneda, para usar otra palabra, es la historia de Jonás con Nínive. Se arrepintió Nínive, y ¿qué hizo Dios? Los perdonó. Claro, más adelante vuelven a caer en la idolatría y son destruidos. Pero Dios fue misericordioso para con ellos. ¿Ok? Ok, pues vamos a la conclusión. ¿Ok? Las 4C. Captar, contar, considerar y consolidar. Estas ya se las envié en una forma más desglosada. Vamos a ver las 4C. Considerar. Las 7 preguntas que nos ayudan a ir conociendo la historia y poder aplicarla y llevarla a nuestros oyentes. La primera pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? La segunda es, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió, la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo? ¿Ok? Esta es en considerar. Consolidar. ¿De qué se trata esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Y la última, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? O en otras palabras, como lo hemos estado manejando en nuestro curso, ¿con quién compartiría esta historia? ¿Ok? Y esto es pensando en un público o en una persona en específico. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario? ¿No? De hecho, sí, adelante. Le quería hacer una pregunta. ¿Aprueba Dios? Dígame usted.
que hayan ejércitos en este tiempo y que si hay una guerra, pues ir a la guerra, ¿no? Así como el tiempo, así como el ejército en Israel. Pues Pablo nos dice en Romanos que toda autoridad es instituida por Dios. También nos habla en cuanto al uso de la justicia en Romanos, que dice, no temas a la autoridad si no has hecho lo malo, porque para eso le ha dado la espada. Teme si has hecho lo malo. Es bueno que un cristiano se enliste en el ejército. Sí, así de sencillo, sí. Nada más la cuestión aquí entra la parte de la conciencia y la forma de hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Un cristiano puede defender a una mujer que está siendo golpeada en la calle? Sí. ¿Sí? Juega así también, ¿verdad? Podemos hacer uso, podemos defender a quien lo necesite. Aunque sí hay que tener en mente que no queremos andar de picapleitos, buscando conflictos y buscando nada más el saciar la ira con aquellos que nos rodean. ¿Un cristiano puede defender a alguien? Claro. ¿Un cristiano puede dar la vida por su prójimo? Claro. Muestra el amor ahí. Y ahí entra la parte de nuevo de cada quien en su conciencia puede aceptar o no. Pero a mi punto de vista es, sí, un cristiano puede participar de las guerras y ayudar, sí. Si está consciente de que es para la razón justa. No sé si hay algún comentario ahí. ¿Todo bien? Está bien, gracias, gracias. De nada. Ok, bueno, estas no vamos a profundizar tanto en las 4C porque ya se las mandé. Se las mandé al comienzo de este curso un poco más desglosadas. Se las voy a reenviar para que las tengan frescas y las repasen y platiquemos un poquito de ellas la siguiente semana. ¿Está bien? Sí, de favor, pastor. Ahora vamos con la tarea. Tarea, ver el siguiente video para la lección 5 y vamos a comenzar con la lectura del libro de Samuel. Vamos a leer el primer libro de Samuel, comenzando en el capítulo 2, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 21 en sus Biblias. ¿Ok? Esa va a ser la tarea y probablemente mañana suba el video de nuestra reunión de hoy y también si hay alguna lectura adicional se las compartiré para entender un poco más el contexto y el entorno de nuestras citas para mañana. Pues muy bien, muchas gracias por su tiempo. Perdón, pastor. Dígame usted. Adelante. ¿Cómo dijo la cita primero de Samuel 1 qué? Sí, Primero de Samuel, primer libro de Samuel. Ok, va despacito. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 18 a capítulo 3, versículo 21. Listo, pastor. 2:18 y del 3 al 21. Del 18, sería 2 del 18, todo el 2 y el 3 hasta el 21. Comenzando en el 18. Así sí, es. Muy bien. Señor. Bueno, pastor, gracias. Muy bien. Pastor, quiero hacer una consulta. Ok. Adelante. El video de la clase 4 no lo vi. Estuve trabajando, quizás me perdí de algo, pero no lo pude ver, no estuvo en el WhatsApp. Sí, el video de la clase 4 sí estuvo. ¿Se refiere al video de la lección la grabación. o al video de la grabación? La grabación para la clase 4 va a estar mañana. Claro, pero la vez pasada parece que no salió en el WhatsApp. Quizás me equivoco, no sé. Sí, las compartí. Sí, está aquí, lección 3, clase en vivo. Pero es la lección 4, pastor. No, esta es la lección 4, la que estamos teniendo ahorita. Ya, pastor. Esta es la lección 4 del curso.
mañana publico la lección 4 de que es esta sesión que estamos llevando. Ah, ¿Okay? ya, no. ¿Sí quedó claro? Sí, pensé que era la lección cuando sale el otro profesor y que es dentro del curso, digamos, de la universidad, donde se imparte estos cursos. Sí, esa es la lección en video para la casa. De ese vamos Sí. en la 4 y hoy acabamos de concluir la 4 en las clases en vivo. Ya, profesor. Gracias. Gracias, Alexander Montilla. Dios te bendiga. William, Dios también te bendiga. Y vamos a concluir entonces, si no hay otra pregunta o hay otra duda. Ok, entonces vamos a terminar con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tus promesas no han dejado de cumplirse tú, Señor. Has sido fiel y nos has dado en sobreabundancia, Señor, conforme a tu gracia. Guárdanos, Señor, en tu amor. En esta noche, guárdanos de todo peligro. Preserva nuestros cuerpos y almas para tu servicio, Señor. Ayúdanos a amarte, a servirte. Danos fortaleza a través de tu palabra. Y sé tú con nosotros, Señor, en nuestras obras. Señor, bendice a cada uno de los que estamos en este curso, bendice nuestros hogares, nuestras familias y bendice nuestros ministerios. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues, hemos terminado. Pastor. Escucha. Amén. Mándeme. Amén, pastor. Gracias, pastor. De nada, Bueno. que Dios le bendiga. Un placer poder servirle. Gracias, buenas noches. Buenas noches para ¿Perdón? todos, Dios los bendiga. Buenas noches, pastor. Ay. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Que tengan una excelente para noche. todos. Igual, pastor. Bye. Noche. Hasta luego. Feliz noche, pastor, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones para todos. Que descansen. Igualmente. Igualmente, Dios le bendiga y le Amén, guarde. pastor. Javier. Sí, pastor. Ayúdeme. Luego, no sé, no entiendo bien a veces la segunda pregunta, me cuesta trabajo, de las de considerar los objetos de la historia. Ayúdeme a saber cómo veo yo los objetos de la historia. Por ejemplo, hace rato nombramos los animales de la historia. ¿Esos también son un objeto? Sí, son parte de. Es todo lo que está alrededor o que usan los personajes de la historia. Por ejemplo, en el caso, vamos a hacer una historia sencilla. En el caso de Moisés, cuando es bebé y es llevado al Nilo, ¿cuáles son los objetos? El objeto es la canasta, la brea, el río, los juncos. El río. Ok. Sí. Sí, es ver lo que está alrededor. Entonces, cuando hablamos de los objetos de la historia, es lo que está alrededor, menos personas, ¿va? Correcto.